Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, cuánto gozo, Señor, cuánta alegría hay en nuestros corazones por habernos conservado con la vida, con la salud, por haber cuidado de nosotros y por el querer y el hacer que pones en nuestro corazón de poder adorarte, Señor, por mostrarnos el mejor camino, por enseñarnos tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos, Señor, el gran tesoro, el gran GPS para que podamos vivir una vida plena en esta tierra, mientras nos preparamos para el reino de los cielos. Señor, bendice a cada familia conectada, a cada adorador, a cada hijo tuyo, Señor. Hemos venido para recibir tu bendición. Inclinamos nuestro rostro, Padre, para que tus manos unjan al predicador y a cada uno de nosotros para recibir tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos, Señor, y porque tú eres el invitado de honor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Estamos aquí, bueno, dándole la bienvenida también a nuestra querida hermana y amiga Caroline Solano, quien va a tener un momento especial. Antes de pasar al tema central, recordemos, queridos hermanos y amigos, que esa es una reunión de oración, por lo tanto, podemos escribir nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, porque no solamente es pedir, tenemos muchas respuestas de esas oraciones que le hacemos a nuestro Dios. Así que llegó el momento de anotarlas mientras nuestra querida amiga Caroline se prepara para adorar a nuestro Creador. Muy buenas noches, mi apreciada amiga y familia de nuestra iglesia Villanueva La Guajira. Qué bueno, de verdad qué bueno estar otra vez con ustedes. Tenía ratico que no compartía con ustedes y gracias al Señor se da otra vez la oportunidad con un propósito de alabar su santo nombre. Amén. Fíjense que existe una sangre preciosa que nos da la paz. Esa sangre preciosa viene de aquel que bajó desde su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario hacia ti y hacia mí. Sangre que me da la paz es el tema entonado en esta noche, para la honra y gloria de Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre,
la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La gloria sea para Dios. Amén. Muchísimas gracias. No sé si te da tiempo para cantar otro o porque tienes un compromiso ahorita. No, ¿verdad? ¿Sí puedes? Así es, mi hermana. Estoy a 5 minutos de empezar una prédica. Bueno. Si no, con muchísimo gusto. Ok, Gracias. muchísimas gracias. Esta oración llegó al trono celestial y alegró nuestros corazones. Muchas gracias, Carolina, y que Dios te siga usando en el ministerio que tienes. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, amén. Bueno, tenemos el gusto ahora sí de presentar a nuestro querido, apreciado pastor. Realmente tenemos las mejores referencias, primera vez que está en esta plataforma. Pastor, bienvenido, Pastor Kevin David Mendoza. Usted nos va a hablar un poquito de usted, dónde está. Está aquí en Colombia. Hay gran expectativa por este tema porque realmente es un tema muy interesante, muy importante. Bienvenido, pastor, el tiempo es suyo. Recordemos que después que usted intervenga hay una persona que está preparada para orar por las peticiones. Bien pueda, pastor. Ok, hermana Joana, y a todos ustedes un saludo cariñoso desde Medellín, donde en este momento me encuentro. Saben que tengo un cariño especial hacia La Guajira. Estuve en una parte de La Guajira que se llama Mayamangloma. Sí, Okay, creo que cerquita de nosotros. Hice algunas palabras en Guayunaiki, hice algunas cosas. Por ejemplo, Aistia Purapi Aracatán Punay. Nos ganó, que somos guajiros, nos ganó. Maregua, Caguamá. Maregua, Dios, ¿cierto? Maregua es Dios. Sí. Caguamá, Ajá, Dios. Sí, Caguamá, Dios con nosotros. También, Qué bueno, bueno, pastor.
La que me aprendí más rápido, hamushiri, ¿Qué significa? que Jamushiri. significa hambre. Tengo Hambre, hambre. así. La guajira sin jamuchiri, la guajira sin hambre. Muy bien. Ok. Así que, Sí. ¿saben? Sueño con volver. Estuve hace unos 11 años por allí y son unos paisajes hermosos y una gente espectacular. Dios les bendiga. Estoy contento de acompañarles y quisiera decirles que no voy a predicar. Voy a tener una charla y hay que Así es. distinguir entre una predicación y una charla. Para que sea una predicación debe contener algunos elementos como que sea cristocéntrica, que sea bíblica, que sea pertinente. Pero esto que yo voy a hacer no es una predicación. Otro día me pueden invitar y predico, pero esto es más una Con mucho charla, gusto. un espacio Compromiso, de... pastor. Lo volvemos a invitar. Seguro, seguro que sí. Bueno, quiero Es como decirle antes que inicie que los paisajes están igualitos, más bonitos y la gente también igual de especial. Así que por aquí lo esperamos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, entonces, hace unos días una persona me preguntó por qué nosotros asociamos la riqueza con pecado. Y esa pregunta pues dio origen a una serie de reflexiones que finalmente me trajeron a este espacio y a otros anteriormente para compartirles por qué asociamos o tendemos a asociar en nuestro contexto la riqueza con lo malo, con lo pecaminoso. Y esta noche yo voy a compartir 4 razones que ayudan a comprender eso. Una razón histórica, una razón demográfica, una razón de sesgo cognitivo y una razón cultural. Espero que alcancemos a cubrirlas a plenitud todas. Cuando usted mira la Biblia con honestidad y trata de librarse en lo posible de los prejuicios y de las presuposiciones, y cuando usted va a la Biblia con la mayor objetividad posible, se encuentra que no se debe satanizar el dinero, pero que tampoco se lo puede divinizar. Que en la palabra de Dios usted va a encontrar santos hombres de Jehová que fueron pobres y eran santos hombres de Dios. Pero asimismo también va a encontrar santos hombres de Jehová que eran muy ricos. Y es que el llamado esencial de la Biblia no es a ser pobre, no es a ser rico, es a ser santos, es a ser fieles. Y debemos ser equilibrados con esto, debemos ser cuidadosos también con esto. No idealicemos la pobreza. Hay gente que la romantiza y piensa que ser pobre le va a ayudar en su caminar espiritual y no hay razones bíblicas para decir que ser pobre te va a ayudar a ser más espiritual. Ese puede ser el caso de algunas personas, pero no es una regla general para todos los cristianos. O que ser rico es una tentación, y sí, en varios sentidos, ser rico es una tentación, pero ser pobre también trae sus tentaciones. Ser pobre también te hace vulnerable a algunas crisis de fe, a algunas situaciones donde alguien quizás va a ejercer presión sobre ti para que pases por encima de los mandamientos de Dios. Entonces aquí no se trata de satanizar el dinero, no se trata de divinizarlo. Aquí se trata principalmente, hermanos y hermanas, de ser fiel a Dios. Ese es el llamado de la Biblia, a ser santos, a ser obedientes, a ser hallados leales delante de los ojos de nuestro Señor. Entonces uno también diría en este orden de ideas que hay pecados que empobrecen. Escuchen bien, hay pecados que causan pobreza material. Por ejemplo, una persona que no tiene dominio propio, y ustedes saben que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio, una persona que vive a las pulsaciones de la carne, que vive para satisfacer la instantaneidad, que quiere la gratificación inmediata, entonces no va a medir sus gastos y esa debilidad espiritual
va a afectar su desempeño financiero, va a afectar su desempeño económico. Entonces, les estoy mostrando un ejemplo de cómo pecados espirituales, morales, pueden causar pobreza material. Pero tampoco podemos ir al extremo de decir, como algunos han sugerido, que la prueba de que tú andas con Dios es que eres rico, porque así como hay pecados que empobrecen, también hay pecados que enriquecen. Y bueno, en Colombia tenemos una vasta experiencia con eso por el tema de la droga. El hecho de que haya una persona próspera no significa que esa persona pues es un dechado de virtud moral. Por eso voy a ilustrarlo de la siguiente manera. El cristiano, el hijo de Dios, ve una camioneta último modelo 2022, 2023 y no va a tener el discurso del resentido, que esa camioneta es un pecado. No. Si con esa camioneta come el ingeniero que la diseñó, los obreros que la fabricaron, los que trabajaron en el caucho de esas llantas, en fin, eso es una generación de bendición. Pero el cristiano no se impresiona por esa camioneta. El cristiano se impresiona por cómo llegó esa persona a conseguir esa camioneta, si fue creando soluciones, si fue siendo disciplinado, si fue creciendo como ser humano. ¿Y qué hace con esa camioneta? Si esa camioneta la pone al servicio de los demás, si esa camioneta no la usa para presumir, sino para ayudar a otros. Y entonces, si algún día también le toca bajarse de la camioneta y andar en transporte público, él no se va a sentir menos. No se sentía más cuando tenía la camioneta, no se siente menos cuando se bajó de la camioneta, porque su identidad no está basada en el dinero, y porque él aprendió a no satanizar el dinero ni tampoco a divinizar el dinero. Es un equilibrio muy importante que nosotros encontramos en la Biblia respecto a este tema. Hay situaciones que van a afectar el desempeño financiero que son externas a la persona. Por ejemplo, las crisis de los estados nacionales. En la Biblia hay un profeta de Dios que cuando se murió le embargaron hasta la esposa y los hijos y se lo iban a vender, y era un profeta de Dios. Pero es que a veces el asunto no es la persona, a veces el asunto es sistémico, el asunto es ambiental. Pero eso de lo ambiental no se puede convertir en una excusa para que yo me vuelva irresponsable, para que yo me vuelva desordenado, para que yo vaya por la vida buscando culpables y no asuma el control y las riendas de mi destino con la ayuda del Señor. Entonces, lo que quiero decir aquí es, y voy a martillar este punto, la Biblia, miren, nosotros hemos tenido dos extremos en la cristiandad. Por un lado hay un extremo que sataniza el dinero, pero en el fondo yo creo que lo desean. Y por otro lado hay otros que divinizan el dinero, y a veces cuando yo escucho charlas sobre finanzas, incluso en la iglesia, me da la impresión que ellos dan a entender que el evangelio es un método para volverte rico y que la Biblia es un manual de prosperidad. Ellos se leyeron un libro de educación financiera y buscaron unos textos bíblicos que se parezcan a lo que ellos acaban de leer y ya creen que la Biblia enseña eso. No es así, eso no es así tan rápido. La Biblia dice, por ejemplo, en la casa del necio se disipa todo, pero en la casa del sabio hay abundancia de vino y de aceite, que eran bienes preciados de la época. Es decir, nosotros debemos ser muy, vuelvo y digo, equilibrados y honestos en esto para evitar de pronto llenar nuestro corazón de odio hacia los pobres o hacia los ricos, porque eso sí sería grave y eso sí que sería un pecado terrible. En la Biblia la riqueza es el carácter íntegro, santificado, restaurado a la imagen de Dios. Esa es la riqueza. Ahora, luego ese carácter santificado, luego ese carácter íntegro, responsable, diligente, previsor, frugal, ordenado, estas son las virtudes del carácter. Generalmente, dadas ciertas circunstancias mínimas en el exterior, se va a traducir en que usted va a tener un mayor grado de prosperidad financiera. Es decir, cuando usted es una persona que entiende que lo admirable es el carácter, no es tener plata, es la persona en la que te tienes que convertir en términos de inteligencia, de capacidad, de dominio propio y de visión para llegar a tener dinero.
Cuando tu énfasis es el carácter, la capacidad, la excelencia, entonces estás en un enfoque muy cercano al ideal cristiano, al ideal bíblico. Entonces, cuando una persona entiende que el llamado de Dios es a dar lo mejor de sí, es a crecer cada día, estar en continuo aprendizaje, estar en continuo mejoramiento, esa persona en cualquier vocación que le corresponda va a ser excelente y va a ser valorada y va a ser recompensada. Se esperaría que por consiguiente goce de mejor estado financiero que el promedio, y eso está presupuesto cuando el apóstol Pablo dice cosas como que usted sea el que ayude a los demás y no el que recibe ayuda, que la gloria del cristiano, bueno, es humildad a veces dejarse ayudar, no hay problema con eso, hay que ser humildes, a veces Dios tiene que dejarnos en situaciones donde necesitemos ayuda para destruir nuestro orgullo, pero el ideal cristiano no es ser el que te ayuda, es ser el que ayuda a otros. El ideal cristiano no es estar esperando que me arreglen la vida. El ideal cristiano es cargar con responsabilidad tu propia vida y poder ayudar a cargar el peso que otros tienen. Ese es el ideal. Por eso cuando uno nota una mentalidad de mendicidad en la iglesia, dice todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía queda mucho trabajo por hacer con lo que tiene que ver con la arquitectura de la conciencia, hacerle arquitectura o reingeniería a la conciencia de la iglesia para que entienda que nosotros debemos estar aspirando a ser los que ayudan. Bueno, entonces con esta introducción vamos ahora sí a desglosar esos 4 razones por las cuales en Latinoamérica y en Colombia particularmente nosotros tendemos a asociar riqueza con pecado. Bueno, el Señor me ha regalado la oportunidad de compartir en escenarios de otros países, tengo muy buenos amigos en el exterior, viajo con regularidad, estoy en proyectos y etcétera. Y yo sí logro percibir los énfasis de la vida cristiana, cómo varían de un contexto a otro, ¿no? Entonces, estudiando el caso nuestro, es cierto que en promedio, y acabamos de terminar unas conferencias sobre pluralidad religiosa en Colombia, y sí encontrábamos en efecto que el colombiano, en promedio, hay un segmento que está desviado de ese promedio, pero en promedio, el colombiano cristiano tiende a asociar riqueza con pecado. ¿Y por qué es eso? Bueno, la primera razón es una razón histórica. ¿Y cuál es la razón histórica? Latinoamérica ha sido una región dominada durante años, cientos de años, por el catolicismo. Y cuando tú te bautizas en la iglesia adventista, tienes que ser consciente que aunque ahora guardas el sábado, dentro de tu cabeza quedaron todavía muchas ideas del catolicismo y tienes que pedirle al Señor que te ayude a avanzar, porque en la teología católica la riqueza sí es pecaminosa. Entonces el catolicismo le pide a sus feligreses pobreza, pero la iglesia sí tiene derecho a ser rica. La iglesia sí tiene derecho a estar construida en oro y a todos los despilfarros, pero que el feligrés sea pobre, porque la pobreza le va a ayudar en su camino de santidad. Y por eso cuando ustedes miran la estela de santos en la tradición católica, ustedes van a ver que uno de los patrones comunes es la pobreza e incluso le piden a sus sacerdotes votos de castidad y también votos de pobreza. Entonces, como esta región del mundo ha estado dominada por tanto tiempo por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica ha estado predicando, asociando, esas ideas quedan instaladas en la cultura, quedan instaladas en la mente de las personas y luego llegan a la iglesia y ya asocian de alguna u otra manera que riqueza es igual a pecado. ¿Por qué? Porque dentro de la teología católica, la riqueza, el feligrés sí tiene que ser pobre, pero la iglesia tiene que ser rica, ¿no? Por eso ustedes miran, en Colombia tenemos un problema tremendo que es
la estructuración de las tierras. En Colombia la tenencia de las tierras es un tema súper polémico. La sobreconcentración de tierra en algunas personas, pues, y eso está medido hasta por el indicador de Gini, es algo asombroso. Colombia tiene un problema serio de la tenencia de la tierra. Ahora, cuando tú rastreas, ¿cuándo Colombia se gestó ese problema? ¿Cuándo Colombia se hizo ese problema? Y vas atrás en el tiempo, te das cuenta que Colombia, las notarías en Colombia, estuvieron dominadas por la Iglesia Católica y por los sacerdotes católicos durante casi la mayor parte de nuestra historia, tanto de nuestra historia como Colombia, como colonia, como nuestra historia como república. Entonces, la razón, y esto está dateado, y esto lo sabemos, y ustedes lo pueden leer en libros de Lara, lo pueden leer en libros de Vallejo, la razón por la que Colombia tiene una sobreconcentración de tierras es porque cuando la Iglesia Católica tenía el control de las notarías, ellos se pusieron los títulos de la tierra a nombre de los sacerdotes, de los familiares de los sacerdotes, de los amigos del clero, y al resto de la población la dispersaron, la concentraron en pequeñas franjas de área terrestre. Hay una razón histórica y de peso muy importante. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a volvernos cristianos, porque cuando usted hace un viaje a la Reforma Protestante de Martín Lutero, y más exactamente a Calvino, que ustedes habrán leído en el Conflicto de los Siglos, pues se van a encontrar con que Calvino se levanta y dice algo extraordinario, que es el trabajo de un sociólogo muy famoso que se llama Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber se pregunta y dice, venga, aquí pasa algo raro. Porque cuando nosotros miramos los países del mundo, los países que abrazaron la reforma protestante, los países donde la mayoría de gente es protestante, son los países más ricos y son los países más prósperos, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, en fin. ¿Por qué las regiones donde la gente es protestante se vuelven las regiones más ricas, más industrializadas y más prósperas del mundo? Se pregunta Max Weber. Y bueno, él desarrolla toda una tesis explicando lo que pasó con Calvino, con lo que dice Calvino. Entonces, que la Iglesia Católica decía que sean pobres, entréguenos todo a nosotros. La Iglesia puede ser rica, pero ustedes sean pobres. Y Calvino llega y dice, no, señor, no, señor, ser pobre no es ninguna gracia espiritual. Ser pobre no te da ningún mérito. El pobre y el rico son igual de pecadores. Que el pobre a veces se tenga que reprimir en ciertas cosas, pero si pudiera sería igual que el rico también en esos desmanes que él lo critica. El pobre y el rico igual son pecadores delante del Señor. Entonces, usted no tiene que ser pobre. Antes, usted lo que tiene que ser es fiel en sus vocaciones, maneje el dinero bien, cumpla su tarea con excelencia, esté en continuo aprendizaje. Y ese legado de Juan Calvino, la excelencia en la vocación, porque Juan Calvino dice algo tremendo que ojalá nosotros lo entendiéramos, basado en la Biblia. Él dice, vea, a Dios usted lo glorifica, voy a parafrasearlo, ok, para hacerme entender. A Dios usted lo glorifica cuando va y canta en la iglesia, pero lo glorifica cuando sale de la iglesia y cumple bien su tarea profesional o vocacional o lo que sea. Y ahí nos encontramos más adelante a Martin Luther King con una frase que ilustra esto muy bien. Él decía, si te tocó en su barrer calles, barre calles como Miguel Ángel pintó cuadros, barre calles como Beethoven compuso música, barre calles como Shakespeare escribió poesía, barre calles también que los ángeles y los tengan que detenerse y decir, aquí hay alguien que barre bien, aquí hay alguien que hace su trabajo bien. Si tú barres con excelencia, con amor, con aplicación, eso glorifica a Dios también. Y si eres médico y cumples tu trabajo con todo el amor, con toda la dedicación, con todo el enfoque, con toda la integralidad, con todo ese continuo aprendizaje, ese trabajo del médico está glorificando a Dios tanto como estar en la iglesia orando y ayunando. Ahora, no es que haya que dejarlo uno por hacer lo otro, no, es un equilibrio. Pero, entonces, ¿qué pasa? Esa es la mentalidad que Calvino propone. Y entonces los protestantes se aferran a esa mentalidad, y claro, como los protestantes eran los que más leían, ustedes recuerdan cuando Martín Lutero dice la Biblia y solo la Biblia, entonces no es lo que diga la iglesia, no es lo que digan los sacerdotes, es lo que diga la Biblia, pero hay un problema porque en ese momento la gente no sabía leer. La mayoría de la población, las estimaciones dicen que cerca del 80% de la población era analfabeta.
Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Pues ellos, como quieren leer la Biblia, aprenden a leer. No quieren que el sacerdote les diga qué hacer, así que aprenden a leer. Entonces, los índices de alfabetización en los países protestantes se disparan. Y hasta hoy, los países que más leen en el mundo, los que tienen los índices más altos de lectura, son los países de tradición protestante. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aprenden a leer, luego en Francia hacen la enciclopedia de los saberes, Diderot y todos estos, los saberes artesanales, comerciales, botánicos, químicos, médicos de la época. Entonces, los protestantes estaban en una condición de explotar ese saber y prosperaron tremendamente y desarrollaron el capitalismo y el libre mercado y empezaron a exportar y a progresar y esas iglesias a crecer. Y entonces Calvino dice algo tremendo, claro, la Iglesia Católica nos quería pobres porque es que al pobre es más fácil comprarle la conciencia con un mercado. Claro, nos querían pobres para poder controlarnos, porque pobres no nos podemos educar, porque pobres no podemos cuestionar, porque pobres estamos reprimidos. Eso es tremendo y ese es el legado protestante que usted tiene en el conflicto de los siglos y que yo también tengo en el conflicto de los siglos. Entonces, pero la reforma llega tarde a Latinoamérica y llega con doctrinas, pero no llega con la cultura ni con la mentalidad en términos de ética de trabajo y se produce ahí un fenómeno extraño de protestantismo y catolicismo, de manera que la gente, aunque hoy está en la iglesia adventista y Dios los ha santificado y el Señor los ama y les está ayudando y yo creo que van a alcanzar salvación, pero en el fondo todavía tenemos muchas ideas que no tienen fundamento en la Biblia, que tienen fundamento en la tradición histórica regional en la que nosotros hemos crecido. Por ponerles un ejemplo, un amigo americano me decía a mí en estos días que él estuvo aquí en Colombia y compartió un buen tiempo en Colombia y me decía, mira, yo noto una de las diferencias es la expectativa, la sobreexpectativa que hay en el gobierno. O sea, el latino espera mucho del gobierno, el americano y el europeo no tanto. Ellos tienen la mentalidad de mis problemas los voy a solucionar lo que yo pueda hacer con Dios, yo solos y listo, no tengo expectativas del gobierno. Entonces, es una de las diferencias y hay mucha más propensión al emprendimiento, es mucho mejor visto emprender, el que vende, el que está, o sea, la gente inventa un negocio y allá se lo celebran. Yo le decía en estos días a unos amigos, miren cómo estamos nosotros de fregados, de cómo estamos de mal, que en Latinoamérica usted dice, yo voy a montar un negocio, voy a montar un negocito, Gladys, Hortensia, Said, mi amigo Said, un saludo cariñoso, cuánto te quiero, hermano mío, Lorena, un abrazo también para ti, para Antonella. Usted quiere aquí en Colombia hacer un negocio, no solo en Colombia, en Latinoamérica en general, y entonces, ¿qué pasa? De una vez le van a caer a usted con impuestos y el lugar donde usted ponga el negocio le van a cobrar impuestos. Pero hay países en el mundo donde usted dice, voy a poner aquí un negocio. Y entonces viene el gobierno y dice, ¿cómo así? Usted va a poner un negocio ahí, va a generar empleo, va a generar riqueza. Usted mismo no va a estar dependiendo y va a ayudar a su familia con lo que va a crear acá. No, entonces le bajamos impuestos. Le subsidiamos los servicios para que usted tenga potencializar, para que usted pueda potencializar su productividad. Se premia la productividad, no se castiga la productividad. Porque la Biblia dice en Salmos 148, versículo 8, y si dice así, confía en Jehová y no confíes en príncipes. Y yo quisiera que nuestra iglesia en Colombia pueda entender esto. Confía en Jehová y no confíes en políticos. No esperes la solución del gobierno, confía en lo que tú y Dios pueden hacer. Acepta que estás solo con Dios en este universo frío. Tú estás solo con Dios, acéptalo. Y cuando tú te metes en la cabecita, estoy solo con Dios, entonces te vuelves un guerrero. Cuando tú te metes en la cabecita, estoy solo con Dios, puedes progresar mucho más de lo que siquiera has imaginado. Bueno. La segunda razón que quiero, esta es la razón histórica, ¿no? Hemos estado en una región dominada por la teología católica. La segunda razón es un sesgo cognitivo.
Nosotros, hay un sesgo según el cual nosotros no vemos las cosas como las cosas son, sino como nosotros ya decidimos creer que las cosas son. Entonces, cuando usted cree algo, su mente se dispone para ver las cosas que en la realidad se corresponden con su creencia y para tapar las cosas que no ayudan o que no están en sintonía con su creencia. Un ejemplo, Los Simpsons son famosos ese programa, entre otras razones, porque han hecho muchas predicciones asertivas. Entonces, si usted ya creyó que Los Simpsons predicen el futuro, entonces todo lo que usted va a ver alrededor es que Los Simpsons predicen el futuro. Pero la realidad es que también hay un compendio de predicciones que hicieron Los Simpsons que no se cumplieron. Pero las personas que ya decidieron creer, es un sesgo cognitivo, ya decidieron creer eso, entonces pueden estar frente a los hechos, pero en los ojos no van a darse cuenta de esa realidad. No se van a dar de cuenta. Voy a hacer un ejemplo ya. Un ejemplo así más práctico. Cuando hay una mujer que su pareja le está siendo infiel, pero ella no quiere creer, así tenga toda la evidencia del mundo, ella no quiere creer, hay gente que se cierra y no cree. Y todo el mundo lo sabe. Y todos los síntomas están ahí y toda la evidencia está ahí, pero ella se niega, entra en una etapa de negación porque su sesgo cognitivo, por los temores y por todo lo demás, le dice eso no es así, eso no es así. Entonces selecciona, se vuelve selectivo con la información y para eso, y solo quiere confirmar la información que tiene en su mente. Entonces, cuando usted ya decide creer por la razón que sea, porque tuvo un patrón que era rico y que era maltratador, porque algún día usted con sus complejos lo miraron mal y usted se sintió envenenado y anda con rencor porque lo miraron mal y con ese orgullo y todo, y entonces lo miró mal un ricachón y entonces usted ya cree que todos son iguales. Entonces usted ya se metió en la cabeza que la riqueza es mala, que la riqueza vuelve mala a la gente. Yo le decía a un amigo que los ricos son, que se cogió plata y se volvió orgulloso. No, ya era orgulloso, lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de mostrarlo. Que el pecado no es un asunto del estrato social, es un asunto del género humano. Todos han caído y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted tiene ese sesgo cognitivo, va a la Biblia. Va a la Biblia. Y usted se va a crear contextos, el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual por haber seguido muchos fueron traspasados de muchos dolores y se apartaron de la fe. ¿Sí? Dice segunda de Timoteo, usted se va a crear contextos de la Biblia selectivamente, textos que hablan del aspecto peligroso y tentador del dinero, pero no se va a dar cuenta de la otra cantidad de textos tan abundantes que hay, que ponen la riqueza en términos positivos. Por citarles uno solo, las calles en el reino de Dios son de oro. Si el oro fuera pecado, ¿qué hace en el reino de los cielos? Dios tiene buen gusto, Dios le gustan las casas bonitas y por eso la casa que está haciendo allá es bonita y el que aquí tenga una casa bonita pues no peca por eso. Entonces, pero como ya hay un sesgo cognitivo, ese sesgo va a la Biblia y omite que Abraham era extremadamente rico, que Job era extremadamente rico. El otro día yo hice un ejercicio cuando cuando Abraham estaba negociando con los hititas la tumba de su esposa. Y entonces los hititas le dicen, no, hombre, voy a ponerlo así pues en paisa, dice así. El tipo primero escoge Mapela, una región próspera, para enterrar un muerto. Ahí sí dijo Judas, qué desperdicio, ¿no? Para enterrar un muerto escoge la mejor de la tierra. Porque los hijos de Dios tienen una identidad de dignidad tremenda. Y usted tiene derecho a lo que crea que tiene derecho. Bueno, eso pónganlo ahí aparte y luego lo estudiamos si quieren, pero no. Entonces, Abraham dijo, yo voy a enterrar a mi esposa, la voy a enterrar bien, en la tumba de Mapela, la región más bonita, más chévere, listo. Entonces, los hititas, pues como eran ricos y entre ricos se llaman, entonces los hititas le dijeron, no, hombre, Abraham, quédese con eso, hermano, quédese con eso, nosotros lo regalamos. Y Abraham, que no tenía mente de mendigo, dijo, no, señor, a mí no me lo regalan. ¿Cuánto vale que yo se lo pago? Y los hititas le dicen, no, hombre, Abraham, quédese con eso, nosotros lo vamos, entierre eso, señora. No pasa nada, hermano, entiérrela ahí. ¿Y qué dice Abraham? No, 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 no. Y los hititas, pues les da pena, los hititas ve a Abraham, ¿sabe qué? Esos son tanto, 40 ciclos o 400 ciclos de plata. Y luego los hititas
Le dicen a Abraham, pero ¿qué es eso entre nosotros? Ahora, yo realicé la conversión de ese valor en ciclos de plata actual y me arroja 40.800.000 pesos al precio de la plata hace unos meses en Colombia. Pero si tú tienes en cuenta que la plata se estima que era 10 veces más escasa en ese momento de lo que es ahora, entonces tienes que multiplicar esa cifra por 10. Y aquí llegas a una conclusión. ¡Wow! Estamos hablando de una propiedad que vale 480 millones de pesos en la mejor región del país y el hitita le dice a Abraham, hermano, pero ¿qué es eso entre nosotros? Quédese con eso, yo lo regalo, mijo. 480 millones de pesos, ¿qué es eso? No, quédese con eso. Y ese era Abraham, el Hijo de Dios, el Padre de la fe, un santo varón de Jehová. Y tenía plata. A ver, Joana, dígame usted, 480 millones de lotecito, ¿y qué? ¿Pero qué es eso? Joana, a ver, Joana Ramírez, ¿me escuchas? Joana. Aquí estoy, pastor, escuchándolo. No me vaya a dormir. No, ¿de dónde? Estoy tomando nota, guardando toda la información. ¿Cómo le parece, Joana, a usted que yo le diga, Joanita, vea, no, pues yo le voy a regalar a usted el lote, allá que tengo allá llegando al Cabo de la Vela, 480 millones de pesos, ¿qué es eso? Quédeselos. Ah, lo regalo. Yo lo recibo. Ojalá, amén. Abraham, el padre, pero nosotros pasamos por el texto bíblico y no nos damos cuenta que eran grandemente bendecidos, porque hay un sesgo cognitivo y eso nubla nuestra capacidad de ver con objetividad. Pero si usted lee con honestidad, en la Biblia lo que usted va a encontrar es que hay grandes hombres de Dios que fueron muy prósperos. Pero recordemos el equilibrio. Voy a ir un poquito más rápido. La tercera razón es demográfica. Eso está interesante, hermano, siga, porque tenemos que aprender. Bueno, hermana, gracias. No pare, porque cuando la cosa está interesante, uno aprende a escuchar. Ya, qué bueno, hermana. Yo dije, voy a interrumpir porque no aquí me duerme. No. Es que cuando el tema está interesante, uno no quiere que la persona pare, porque Listo. entonces uno siga adelante, hermano. Listo. Vamos ahora a la tercera razón, la razón demográfica. Cuando usted analiza, ya les acabo de explicar que en los países más prósperos son de mayoría protestante. Tú vas a Estados Unidos y allá la mayoría de gente es evangélica, como aquí la mayoría son católicos. Y tú miras la lista de los presidentes de Estados Unidos y solo han habido 2 presidentes católicos en la historia de Estados Unidos, el resto son presidentes cristianos, evangélicos. Todos han sido evangélicos, la mayoría ya de la gente es evangélica, tiene otra mentalidad, tiene otra cultura, entre otras cosas, por la religión. La religión es un importante configurador de la cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando los misioneros vienen, y sería rico que nosotros entendiéramos ese encuentro cultural cuando llegan nuestros misioneros a Colombia o a Latinoamérica de diferentes países, pero principalmente Estados Unidos, ahí se produce un encuentro que es bueno reflexionarlo, ¿no? Que es bueno estudiarlo. Por ejemplo, cuando vienen los misioneros de Estados Unidos a Colombia, bueno, aunque eso es otro tema, pero cuando llegan acá ellos ya habían entendido justificación por la fe y ellos venían de un mundo evangélico que ya entendía la centralidad de la cruz de Cristo, de la justificación por la fe, de la salvación por la gracia, de la persona y la centralidad de Jesucristo. Ellos ya lo entendían. Entonces el énfasis en Estados Unidos era la ley, el sábado, pero cuando ellos viajan a Colombia y viajan a Latinoamérica, ellos traen ese mismo énfasis y suponen equivocadamente que nosotros ya habíamos entendido la salvación por la fe, la justificación por la fe. Y entonces lo que nos encontramos es que durante un buen tiempo los adventistas, y me cuento entre ellos, estuvimos tratando de ganarnos la salvación por obras, estuvimos tratando de ganarnos la salvación por guardar ya no el domingo, pero ahora el sábado, pero en términos generales, el énfasis seguía en la salvación por las obras, por ese accidente misional, pero Dios es soberano y Dios lo utiliza en su poder y amor. Entonces ahí se produjo un encuentro y ese encuentro demográfico también generó varias situaciones. Lo primero es que como la Iglesia Católica estaba tan instalada en los entes gubernamentales, y la riqueza no era producida
por la creatividad, por el emprendimiento, la riqueza era producida por la extracción, por las dinámicas extractivistas. Entonces, la iglesia estaba tan arraigada con las élites de poder que el evangelio difícilmente podía llegar a las personas que ocupaban las posiciones más altas de la sociedad. Por consiguiente, nuestros misioneros encuentran cabida entre los más humildes de nuestro país. Y claro, gloria a Dios, porque eso no, perdón, eso no es malo en absoluto. Voy a tener que cambiar esto aquí ahora. Muy bien. Cuando estos misioneros llegan, ellos no pueden entrar porque aquí la riqueza está, la gente de poder, la gente de arriba está muy amalgamada con la Iglesia Católica. Y entonces ellos tienen que ir a predicar a los pobres de la tierra. Y hay todo un documental, un libro que salió hace como 5 años sobre cómo llegó el evangelio a Colombia. Es el estudio más detallado que hay de eso, muy interesante. Y tú vas a encontrar un patrón común. Entre los humildes de la tierra y más pobres de la tierra se predicó este glorioso, bendito evangelio de nuestro Señor. Y claro, ese evangelio luego empieza en segunda y tercera generación a hacer que la gente crezca y que la gente prospere. Pero como se incrusta primero allí en las regiones más pobres, eso tiene un efecto. Y es que ellos, los pobres, reciben el evangelio, pero no, el evangelio no los transforma instantáneamente. Ellos siguen con una mentalidad de pobreza en muchas cosas, aunque ya recibieron el evangelio de Cristo. Ahí todavía hay un proceso de transformación que debe ocurrir en sus mentes, que a veces toma generaciones, 2, 3 generaciones para ayudarles. Pero entonces, claro, como nuestros abuelos, en los que somos adventistas pues de varias generaciones, ellos eran de los pobres de la tierra, de los más humildes. Yo recuerdo tan lindo saber que mi abuelo aprendió a leer en la Biblia, gloria al Señor por eso, y sé que muchos han tenido eso, pero como eran de los más pobres, entonces quedaron unos énfasis y quedan unos vestigios en los énfasis que las iglesias hacen generación tras generación, un vestigio que identifica al evangelio en esta parte del mundo con la pobreza y con los pobres de la tierra. No es así en otras latitudes. No es así en otras partes del mundo. Yo quiero decirles con mucha alegría que el capellán de la Casa Blanca y el capellán de los Estados Unidos por más de 20 años es un adventista del séptimo día, el pastor Barry. Alguien diga amén. Amén, amén. Gloria a Dios. El reino tiene que ser predicado en todo lugar, no solo entre los pobres, no solo entre los ricos. Las periferias no son solo económicas, las periferias Hermano, están, de sí. hecho, uno de los asesores de Álvaro Uribe Vélez también era adventista del séptimo día. Y, No sabía. sí, señor, Bueno, y uno de los, sí, de los que le dijo a él, perdón que lo interrumpa, fue que lo del sábado para que nos lo colocara en domingo. Y alabado y glorificado se ha exaltado su nombre. Y yo quiero aquí enviarle un mensaje de ánimo a todas las mamás, a todas las mamitas que de pronto no tuvieron la oportunidad de formarse, que les tocó en la vida sin un papá, sin un hogar estable y que de pronto quedaron embarazadas y que después conocieron el evangelio, ya con vidas que va a costar mucho desarrollar, pero crean que en sus hijos pueden ocurrir cosas extraordinarias por el poder del evangelio y encomiéndenselo a Dios y sepan que nunca es en vano, ellos pueden llegar a lugares muy especiales. Entonces, volviendo al argumento, la razón demográfica es que en Latinoamérica el protestantismo recibió más rápida aceptación entre los marginados de la tierra y luego ellos salieron a predicar, pero por muy que hubieran entregado su vida a Cristo, eso toma tiempo. Y hay ideas que todavía le quedaron y que ellos siguieron enfatizando. Y siguieron empatizando un poquito desequilibradamente. No hay que juzgarlos, todos tenemos que mejorar y ellos quizás en su afán de la santidad descuidaron y y tuvieron ese paradigma de la dicotomía material espiritual propia de Platón, que luego se instaló en el catolicismo y que el catolicismo viajó a
a muchos lugares, ese que dice que la carne, lo material y lo espiritual están en conflicto, pero en la Biblia lo material y lo espiritual no están en conflicto, están hermanados y están unidos. Por eso es que el hombre no es un alma atrapada en un cuerpo y no es un alma que sigue viva después de que se separa del cuerpo. No, el hombre es una entidad integral, y lo hermoso es de unir lo espiritual con lo material y no ver lo espiritual y lo material en conflicto. Eso no tiene fundamento bíblico, pero sí tiene un fundamento platonista y católico, y eso desafortunadamente nos quedó. Ahora yo no soy nadie, y lo último que quiero hacer es decir que los que estuvieron antes que nosotros se equivocaron. No, ellos hicieron unos avances extraordinarios, preciosos. Gloria a Dios por los que nos antecedieron y que nos dieron el evangelio, con todas las luchas que ellos tuvieron, con todos los probablemente énfasis un tanto desmedidos en algunas cosas. Ellos estaban luchando como nosotros. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Ahora nosotros tenemos que avanzar el evangelio al siguiente nivel. Y a mí me gusta uno de mis textos favoritos de la Biblia, es el que está en Primera de Pedro, que dice: porque vosotros habéis sido rescatados de la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero inmolado sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. Qué lindo eso, saber que tu historia puede ser más linda de los que te precedieron, que tus padres, no para despreciarlos a ellos, sino antes para honrarlos a ellos, para ayudarlos a ellos, para que ellos sean bendecidos con una santificación más completa de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor por eso. Razones demográficas. Y por último, hay una razón altamente contextual en el caso colombiano. Colombia es un país que ha vivido en permanente guerra civil, bueno, hay todo un debate si es una guerra civil. Yo no creo que haya sido una guerra civil propiamente, pero ha habido un conflicto en Colombia, y ese conflicto ha girado también en torno a la riqueza. Entonces, usted ve que Colombia lleva más de 60 años siendo bombardeada por uno de los sectores de ese conflicto con ideas de que la riqueza es mala, porque hay un sector de este conflicto que ve al rico como el malo y a la riqueza como el pecaminosa, como que hay algo malo en ser rico. Entonces han sido 50 años esa divulgación de ideas permanentemente, esos énfasis en esas ideas de que la riqueza es mala, de que el rico es malo. Y hermanos, ningún cristiano puede venir a mí a decirme que el rico es malo, porque si a mí me viene a decir un cristiano que el rico es malo, yo le voy a decir: hermano, lea la Biblia, Romanos 3:23, no solo el rico, el pobre, el de la clase media. El pecado dice: todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, y aún nosotros estamos contaminados, todos. El problema del pecado no es un asunto de estrato social. El problema del pecado está en la naturaleza, en el corazón del ser humano, más allá de su cuenta bancaria, más allá de las escrituras que tengas. Un problema del pecado no reconoce fronteras sociales. Es un problema que nos tiene a todos atrapados, pero que Cristo Jesús ha venido a hacernos libres a todos. Libres a todos, libres del odio, libres de la pereza, libres de la falta de dominio propio, libres de los celos, libres de la ansiedad, porque este es otro de bueno, eso sería otro tema, las emociones y el dinero. Pero cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, Jesús no predicó contra el dinero. Jesús mismo contó una de cada 3 parábolas que Jesús contó es sobre dinero. En el Nuevo Testamento, 1 de cada 6 versículos es sobre dinero. El Señor lo ilustró en sus aspectos con el Evangelio, lo comparó, dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, es semejante a un mercader que busca perlas preciosas y cuando encuentra una de gran valor vende con gozo todo lo que tiene y compra aquella perla. El Señor equiparó la riqueza con lo espiritual.
Es decir, el Señor no hubiera usado algo malo para comparar algo bueno, no. Hermanos, la realidad es que en Cristo Jesús somos libres de la pobreza espiritual, de la pobreza del carácter, de la desfiguración de la imagen de Dios que el pecado ha causado en nosotros. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que nos transforme nuestro carácter, yo te voy a asegurar en el nombre del Señor Jesús que de hambre no te vas a morir, que debajo de un puente no vas a dormir, que no vas a ser siempre el que ayuda, que en algún momento el Señor te va a dar la bendición de ser el que ayuda. Si tú dejas que Cristo transforme tu carácter, vas a tener con qué ayudar a los demás, vas a volver una persona que aprovecha el tiempo, que está en continuo aprendizaje, que no anda viendo novelas, ni anda perdiendo el tiempo en tonterías, sino que se está capacitando, educándose, leyendo, aprendiendo, viendo cómo puede ser mejor para ayudar a los demás, para bendecir a los demás y para glorificar a Dios en la excelencia de su vocación. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Pastor, muchísimas gracias a usted por dejarse usar poderosamente por nuestro Dios. Muchas cosas hemos aprendido en esta noche importante que son de vital importancia. Y yo personalmente me acabo de enterar de muchas cosas de la historia y bueno, a revolucionar la mente y gracias a Dios no estamos tan mal enfocados. El Señor nos ha ido ayudando en este proceso de aprendizaje y alabamos a Dios por eso en esta noche. Debemos de invitarlo para La Guajira, porque no tengo una semana. Sí, ya está invitado, hermana Katy, sino que tú no estabas por ahí cuando él dijo que le gustaba mucho La Guajira y tenía grandes recuerdos de acá. Bueno, mis queridos hermanos, llegó el momento entonces de presentar nuestras peticiones a Dios. En esta oportunidad, mi doble hermana, Orieta Ramírez, desde Barranquilla, ella es la persona encargada en orar a nuestro Padre Celestial. Va a presentar todo lo que hemos agendado y mostrárselas, llevárselas al trono celestial. Adelante, Orieta. Buenas noches, bendiciones para todos. Quiero compartir como para aportar un poquito más a la enseñanza o la charla que nos dio el pastor, que ha sido de gran bendición. La palabra de Dios nos dice en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios es un Dios que prospera en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritualmente como físicamente, todo, como cuando Él dice todo, es todo. Entonces, ahí nos está agregando una parte más, que es la salud, y de verdad que Dios es un Dios rico en todas las riquezas materiales, espirituales, y nosotros como hijos de Dios, así debemos estar tener ese conocimiento de que Él está dispuesto siempre para bendecirnos. Entonces, bueno, los invito a todos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso donde hemos aprendido a través de la charla la importancia de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia primeramente para darte gracias por todas las bondades y bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Señor, porque tú has sido un Dios bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, como hermanos, creyendo, Dios Todopoderoso, lo que dice tu palabra, que si hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás. Padre, aquí estás con cada uno de nosotros, porque el día en que nosotros te recibimos como nuestro Señor y Salvador, tú viniste a morar en nuestro corazón y hoy habitas en nosotros. Por eso a ti, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes a orar conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Padre, te doy gracias en esta hora por la vida de Nuris López, que nos ha pedido salud por Neyelis Benjumea y su mamá. Padre, yo te pido que seas tú pasando tu mano sanadora, Señor, sobre la vida de nuestros hermanos, Señor. Padre Celestial, para ti no hay nada imposible, Dios. Tu palabra nos dice y nos enseña que envió la palabra y los sanó. Enviamos tu palabra de sanidad sobre los cuerpos de Neyelis y de su mamá. Padre, damos gracias, Señor, por Angélica, que nos ha pedido que oremos, Señor,
por sus hijos. Primeramente, ella te da gracias, Señor, por todas las bendiciones que ella ha recibido, Dios. Pero también, Padre, ella en su corazón tiene que sus hijos y su esposo lleguen a tus pies. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. El deseo de cada uno de nosotros es que nuestra familia, tú nos das una promesa maravillosa, Señor, donde nos dice, cree y crees tú y tu familia será salva. Yo declaro esa palabra sobre mi hermana Angélica, Señor, y declaro que ella verá a su esposo y a sus hijos, Señor, bendecidos a los pies de Cristo. Padre, mi hermana Joana ha pedido por la salud de Siria Fragoso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por la salud de Siria Fragoso, Señor, para que seas tú tomando, Señor, su cuerpo, para que seas tú sanándole, Dios, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Dios. Padre, en el nombre de Jesús también quiero pedirte, Dayana nos ha pedido oración por la salud de su madre y que seas tú, Dios Todopoderoso, sanándole y ayudándole, Dios del cielo. También hemos pedido, Señor, queremos pedirte por Jenny Herrera, que mañana en la tarde tiene cirugía, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en ese quirófano, Padre Celestial, que seas tú, bendito Dios, ayudándole, Señor, como ese instrumento para que ella sea sanada y salga bien. Declaramos que ella saldrá bien, Señor, en el nombre de Jesús, que esa traquetomía, bendito Dios, va a salir extraordinaria y que seas tú, Señor, haciéndola allí en ese quirófano, Padre. También te queremos pedir en el nombre de Jesús por la salud física, espiritual y financiera de la familia Herrera Ortiz, Dios. Mira, Padre Celestial, tú nos has dicho hoy, bendito Dios, que debemos cambiar de mentalidad, Señor, que tú eres un Dios que te gusta proveernos en todas las áreas, Señor, y hoy te pedimos que bendigas a esta familia aquí conectada, Señor. Pedimos también, Señor, salud y bendición, Señor, y salvación por los hijos de Gracie González, Dios, en el nombre de Jesús. Sé que cada uno de nosotros tiene una necesidad, Padre, para que tú los bendigas en su trabajo, Dios, para que tu mano, Señor, sea ayudándole en cada proyecto que ellos tengan, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te queremos dar gracias por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, porque sé, Dios Todopoderoso, que tú tienes propósito con cada uno de ellos, Señor. Quiero darte gracias por Ana, por Angélica, por Daniela, por Dayana, por Delmis, por Dis, por Diana, por Edis, por Edith, Efraín, Esther, Eunice, Gladys, por Gracie, por Hortensia, por Katy, por Kevin, por Luz, por María Cardona, por María Isabel Zúñiga, por Nuris López, por Ruth, Said y Lorena, por Samit Zuluaga, por Socorro y por Joana, Señor. Padre, también te quiero dar gracias por el pastor que nos llevó esta gran charla, Señor. Permite, Señor, que a través de ella quedemos transformados, Señor, que nuestra mente sea renovada y que de verdad sepamos, Dios Todopoderoso, que tú estás dispuesto siempre para bendecirnos, porque tú dices que tienes planes de bien y no de mal. Padre, yo te doy muchas gracias por escuchar nuestras oraciones y no solo por escucharlas, sino por responderlas, porque cada uno de nosotros en nuestro corazón tiene una petición en lo más profundo de su ser, Señor. Dios del cielo y de la tierra, yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Muchísimas Amén. gracias, mi querida hermana Orieta. Amén. Hemos presentado, sentimos que nuestras oraciones llegaron al trono celestial. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron. Esperemos grandes resultados con esta información, con esta palabra presentada en esta noche. Que el Señor nos siga bendiciendo, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Una feliz noche para todos, que el Señor nos guarde. Los amamos, querida familia. Igualmente, amor. Hermana Amén. Grace, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Hermana Orte. Gracias, Pastor Kevin. Hola, Joha. Bendiciones a todos. Orte. Saludos. Qué gusto. Ahora